Bueno, y precisamente previo a la celebración del Día del Amor y la Amistad, seguramente usted lo vio ayer en las redes sociales, se celebró el Día del Condón. Se regalaron miles de ejemplares para que puedan cuidar su salud. Vea. 6 de cada 10 mexicanos no utilizan preservativo en sus relaciones sexuales, con riesgo de contraer alguna enfermedad sexual, VIH o embarazos no deseados. Lo que nosotros queremos hacer es llegar a los jóvenes, y no nada más a los jóvenes, sino a toda la población que tiene relaciones sexuales, que usen condón, porque nunca sabemos cuántas parejas tiene nuestra pareja estable. Entonces hay que cuidarnos, cuidar a nosotros mismos es cuidar a los demás. Para generar conciencia, contribuir a la educación sexual y la importancia del uso del condón, con motivo del Día Internacional del Condón, la organización AIDS Healthcare Foundation México repartió condones en estaciones del metro capitalino. Está bien que hablen de eso, pues al igual ya hay mucha libertad de expresión en estos días, ya no se ve todo tan mal como en otros tiempos. Yo creo que es algo normal en general para todos, para que pues el día de mañana también no es malo, sino que pues no se transmitan las enfermedades, ni tampoco tú transmitas nada, tampoco como que te transmitan a ti. De 2007 a 2017, el uso del condón ha reducido de 57.5% a 33.4% las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes de 10 a 19 años, y el logro más grande ha sido la disminución a casi la mitad de los casos de VPH, tricomoniasis urogenital, sífilis adquirida, entre otros, en mujeres de 10 a 19 años. En el evento, la Fundación AIDS Healthcare Foundation México regaló 60,000 condones a usuarios del sistema de transporte colectivo Metro. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.